Andy, doctor McMaster, feliz Navidad, un poquito atrasada y buenos días. Sí, Jorge, gracias. Feliz Navidad a usted también, a los oyentes también, sí, gracias. Puso usted fiesta de pocos días y hambre hacia el futuro. Evidentemente, el presidente Petro y la ministra Gloria Inés Ramírez no están de acuerdo con este análisis. ¿Por qué lo dice usted, doctor McMaster? Jorge, es que la decisión de salario mínimo es definitivamente una de las decisiones más complejas que hay que tomar en la economía. Uno siempre quisiera, digamos, que los trabajadores, o buscar la forma de aumentar el ingreso de los trabajadores al máximo posible. Yo creo que nadie tiene esa duda. El tema es que esa decisión en particular es una decisión que puede producir también efectos negativos si es exagerada. ¿En qué sentido? En el sentido especialmente de la generación de empleo. ¿Se puede o no se puede generar empleo? El efecto sobre las compañías pequeñas, sobre las pymes, sobre los restaurantes, sobre las pequeñas tiendas, sobre todos los emprendedores, es muy grande y es muy sensible. Adicionalmente, es claro también que en una situación como la que tenemos hoy en día en Colombia, donde afortunadamente tenemos una inflación que está bajando, y sabemos que la inflación es quizá el peor impuesto que se le puede poner a las personas más vulnerables, pues evidentemente generarle más presiones, como acaban de decir ustedes ahorita, ya lo vimos por ejemplo en el tema del Transmilenio, generarle más presiones a las variables que eventualmente aumentan la inflación, pues evidentemente se le va a devolver a la gente. Y luego pues hay otro efecto que es un poco más abstracto, que es luego el efecto que tendrá sobre la capacidad que tenga el Banco de la República de bajar las tasas de interés, todo el efecto que tienen las tasas de interés sobre la economía. Es una decisión muy, muy difícil, repito, por lo que hay que ser muy equilibrado en no hacer nada exagerado. Tampoco pudiera haber habido un caso, por ejemplo, en el que hubiera habido un aumento demasiado bajo, porque hubiera tenido problemas importantísimos sobre los hogares colombianos. De manera que sí, estamos en una situación supremamente compleja. Doctor Bruce McMaster, una de las cosas que repiten los que defienden este incremento que ha decretado el gobierno es que durante las épocas de las políticas donde se redujeron beneficios laborales, particularmente en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, o los años en los que el incremento real del salario mínimo no fue tan alto como en esta ocasión, tampoco se redujo la informalidad ni se generaron nuevos empleos. ¿Qué decir ante esa crítica que ellos demuestran con cifras de lo que pasó en aquellos momentos? Pero no es cierto, porque si usted hace un análisis que no sea el análisis de corto plazo, sino de largo plazo, y analiza, por ejemplo, cuántos empleos han generado en los últimos 10 o los últimos 15 años en Colombia formales, usted se encuentra con que ha habido un incremento importante, y ha habido un incremento de cerca de 1 millón de empleos en formalidad y de cerca de 2 millones de empleos en total, digamos, en términos de generación, incluyendo los informales. De manera que eso no es cierto. La economía colombiana ha tenido, digamos, un desempeño que ha generado un crecimiento importante durante los últimos años en términos del número de oportunidades que se han presentado. De hecho, recuerde usted que en algún momento tuvimos desempleos de cerca del 16%, e incluso, por ejemplo, después de la pandemia, cuando tuvimos esa situación tan compleja, Colombia logró recuperarse y pasar de niveles que alcanzaron a ser del 22% en julio del año 2020, que terminaron a final del año 2020 en cerca del 16%, y comenzaron a producirse importantes recuperaciones. Eso no es cierto, y en cambio lo que sí tenemos es una informalidad que ha venido durante todos los años siendo inmensamente sensible a la capacidad que tengan especialmente las pymes, que la capacidad que haya en el campo, por ejemplo, de poder ofrecerle condiciones formales a los trabajadores. Pero bueno, es decir, ahí podemos hablar largo y habrá quien diga unas cosas y habrá quien diga las otras, pero el tema al final es que lo que tenemos hoy en día sí es un incremento importante en costos que afectará especialmente a quienes contratan a las personas en condición de salario mínimo, que son las empresas pequeñas. Presidente, desde la ANDI, ¿ustedes han podido hacer un estimado de cuántos puestos de trabajo se pueden perder con este incremento? No es fácil hacer eso en este momento. Hay que correr algunos modelos, hay algunas cifras que se pueden en este momento identificar claras. Por ejemplo, hay una cifra que es la cifra de cuánto le vale, por ejemplo, más a las finanzas públicas
colombianas, el incremento que se presentó versus lo que estaba incluido en el marco fiscal de mediano plazo, y sabemos hoy en día que se le va a incrementar el gasto de cerca de 2.3 billones de pesos al Estado colombiano. Ya veíamos y teníamos un Estado colombiano que estaba mostrando situaciones muy complejas, situaciones muy apretadas, que ahora se van a incrementar, digamos, de estos 2.3 billones de pesos, que no sé si el gobierno tuvo en cuenta eso cuando tomó la decisión. De manera que sí, lo que tenemos en este momento es una situación compleja. Ojalá el impacto sobre la inflación del año entrante no sea tan grande como para que se le vaya a devolver nuevamente especialmente a los trabajadores más vulnerables por la vía de reducción de su capacidad adquisitiva, que sería una paradoja muy compleja, pero que es lo que deberíamos esperar hoy en día. Dice hace unos segundos el presidente Petro en su cuenta de X que la mayor parte, está contestando un trino que puso Caracol Radio sobre este asunto, que la mayor parte porcentualmente del empleo informal está en el mundo rural y que la economía informal urbana de las más grandes ciudades. Estas dos economías dependen de la cantidad de alimentos vendidos, unos en bruto, la rural, otros semiprocesados, que es la urbana. El presidente parece insistir en que todo esto va a beneficiar a los trabajadores y que por ese incremento del salario mínimo no se puede explicar la informalidad. Por lo que le entiendo a usted, doctor McMaster, usted tiene una opinión algo distinta. Trino, pero de lo primero que mencionó usted ahorita, Jorge, él tiene razón. La mayor informalidad está en el campo, en lo rural. Es una informalidad de cerca del 87%, es decir, prácticamente todos los trabajadores, 8 o 9 de cada 10 trabajadores están en condición de informalidad. Y claro, la informalidad, ¿en qué momento se presenta? La informalidad se presenta justo en el umbral o en la frontera entre los trabajadores que reciben el salario mínimo y las operaciones que no tienen recursos suficientes para poder pagar siquiera el salario mínimo. Ahí es donde se produce la informalidad, y eso es lo que sucede especialmente en el campo. En las grandes ciudades, menciona el presidente, según le entiendo a usted, también se presenta, digamos, un nivel alto, pero pues es decir, ya no es del 87, pero sí es del 60%, y es exactamente el mismo caso. Es que haga usted simplemente la composición del lugar. Imagínese usted, por ejemplo, una persona que tiene una tienda y entonces tiene uno o dos empleados y está tomando la decisión de si alcanza a pagarle el salario mínimo o no. Si no alcanza porque los márgenes no le dan, porque la utilidad no le da, porque la rentabilidad desde su pequeño negocio no le da, le ofrece el trabajo en condiciones de informalidad, y eso es lo que sucede en 6 de cada 10 casos en Colombia, que es justamente uno de los grandes flagelos, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de equidad económica en Colombia. Ahí es donde está el problema. Entonces, pues no, él ha defendido eso siempre, y yo creo que lo ha defendido equivocadamente, porque en realidad ese umbral o esa frontera, que es la frontera de la viabilidad de los pequeños negocios, es donde se presenta justamente ese 60% que estamos registrando. Doctor McMaster, le quiero preguntar por su opinión, por otro trino del presidente Gustavo Petro. Dice él, respondiéndole a un usuario, ¿tú sabías bien que el trabajador es un costo imaginario para el empleador? Porque la ganancia real del empleador la hace el trabajador. ¿Qué opina de eso? Bueno, es un trino muy especial. Yo lo leí también ayer, anoche lo leí. Me pareció muy, pues por decirlo lo menos extraño. Pregúntele eso, por favor, nuevamente, a una persona que tiene un taller en el 7 de agosto. Si el salario es acaso un costo imaginario. No es un costo imaginario. Esa es una versión bastante, digamos, ideologizada, muy marxista, digamos, en el sentido de quién crea el trabajo. Y lo cierto es que el trabajo sí lo crean dos cosas. Lo crean la capacidad de trabajo de las personas, y lo crea la capacidad de hacer inversiones del empresario que está en un momento dado frente al negocio. No es cierto, y es un comentario, digamos, yo diría, en extremo ideológico, pero que no refleja la realidad. Pregúntele a cualquier persona que pague un salario si acaso el costo es un costo imaginario. El costo es muy real, y es un costo que, por supuesto, se incorpora en los precios finales, se incorpora en la capacidad que exista de vender o no vender su producto. Para los exportadores, por supuesto, será parte importantísima de la competitividad que puedan generar de aquí en adelante. Cuando hay, por ejemplo, la decisión de crear, por ejemplo, grandes call centers que son grandes generadores de empleo, pues hombre, el mayor costo es
es efectivamente el salarial, o por ejemplo en los hoteles, o en el mundo del comercio, o en el mundo de los restaurantes, el mayor costo es el salarial, de manera que es un comentario que en realidad no es parte, digamos, como del sustento económico del análisis que hace una persona individualmente en su negocio. Claro, como usted dice, doctor Bruce, es una respuesta de teoría marxista y básicamente lo que el presidente señala, en efecto, es que la ganancia real del empleador la está haciendo el trabajador porque es quien está generando el valor final que le queda al empresario. No creo que los empresarios nieguen que los trabajadores son fundamentales en las distintas labores que desempeñan, pero de ahí a decir que es un costo imaginario, pues no sé, me parece como usted dice que hay una diferencia. Tal vez para una persona que tenga una panadería con 2 o 3 panaderos, pues no es un costo imaginario, es algo que tiene que sentarse a ver cómo trata de cubrir, ¿no? Pues porque no, claro, no es que le estén pagando el salario del cielo. Y no creo que haya ningún trabajador que niegue, ningún empleador o empresario que niegue, digamos, la importancia de poder contar con trabajadores. Pero lo que quisiéramos es lo contrario, lo que quisiéramos es tener la oportunidad de generar más trabajo, lo que quisiéramos es tener la oportunidad de generarle justamente oportunidades a los jóvenes cuando salen después de que estudian. Yo creo que es importante cambiar esa visión y tener la visión de que al final las economías es el conjunto del trabajo de muchas personas, del esfuerzo de muchas personas, de la iniciativa, de tomar riesgos, y eso es lo que produce desarrollo, Jorge. Y yo creo que tenemos que superar, digamos, esa idea, porque si no lo hacemos, Colombia no va a progresar y no vamos a tener desarrollo para todos, riqueza para todos, que debe ser el objetivo de todo el mundo. Es Bruce McMaster, el presidente de la ANDI en Caracol Radio. Doctor Bruce, y no hablamos más, feliz año para usted y buenos días. Bueno, lo mismo para usted, Jorge, y para todos en Caracol Radio.